Que Dios los bendiga, hermanos, en esta noche. Vamos a estudiar la palabra bajo el tema ciegos guiando a ciegos. Para eso nos vamos a ir a la Biblia en el libro de San Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, y respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y luego el versículo 52 dice: Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hermanos, vamos a orar para que sea quien Dios quien dirige esta predicación y esta palabra, que sea el quien hable a través de mi vida y no yo, que sea el Espíritu Santo guiándome, y que sea el Espíritu Santo que pueda dar a nuestros corazones la necesidad de esta palabra. Padre y buen Dios, delante de usted yo me acerco en esta noche, mi Dios. Le pido que su Espíritu Santo me guíe, me llene, me enseñe a vivir esta viva palabra y a ser la hacedora y no solo oidor. Que esta palabra brote como ríos de agua viva en mi interior y corra por todo mi ser, mi Dios. Lléneme con ese Santo Espíritu, que su sabiduría venga a mí, papá. Que su Espíritu Santo sea el que me guíe y no sea guiado yo por mi cuerpo, ni por mi corazón, ni por mi carne, papá. Que su Espíritu Santo sea el que guíe toda mi vida y tome el control de todo mi ser. Ahora le pido que su Espíritu Santo toque los corazones, los alcance y llegue esta palabra a los corazones más necesitados, papá. Todo se lo pido, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios es bueno y misericordioso, hermano, que nos regala un día más de vida y nos permite poder escudriñar lo que es la santa y bendita palabra de Dios. Ahora bien, si vemos en el versículo 46, perdón, hermanos, que esto me está, 46. Permítame un segundo, hermanos. 48, 49 si está activo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. No es casualidad
ni es coincidencia que el ciego Bartimeo estaba justo en el camino donde el Señor Jesús iba a pasar. Así como tú, amigo hermano en Cristo, que estás escuchando esta palabra, no es ninguna casualidad. Es porque Dios tiene un plan y un propósito en tu vida. Porque Dios ya lo tiene todo preparado. No es coincidencia que tú estás escuchando esta bendita palabra de Dios. Pero fíjense bien, en medio de la multitud, ciego. Aquí vemos a un hombre ciego físicamente, pero Dios nos dio el ejemplo, el Señor Jesucristo, para mostrarnos la ceguera espiritual que puede haber en una persona, en un hijo de Dios, en la gente que está en el mundo o en la iglesia en estos días. La iglesia está ciega en estos días, pero como podemos ver, no es casualidad ni coincidencia que esta palabra venga a nosotros. Si tú la estás escuchando, amigo, así como el ciego Bartimeo estaba cuando Jesús iba pasando por ahí, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. No es casualidad, porque Dios tiene un plan perfecto para cada una de nuestras vidas. Si tú que escuchas esta palabra, no es ninguna casualidad, es porque Dios quiere salvar tu alma hoy. No es ninguna coincidencia. Dios tiene un plan especial para tu vida, porque Él tiene todo bajo control. No hay nada que suceda sin que Él lo permita. Entonces, si tú la estás escuchando, esta palabra, no es coincidencia. Dios tiene un plan en tu vida. Quiere salvar tu vida, arrebatar tu alma de las garras del diablo para salvarte, porque para eso Él murió en la cruz del Calvario, para salvar tu alma, para salvar mi alma. No es ninguna casualidad ni coincidencia. Dios en su infinita misericordia tiene todo bajo control. Si tú tienes una oportunidad de escuchar esta palabra, no la desperdicies, porque mañana puede ser demasiado tarde para tu vida. Aprovéchala mientras hay tiempo, porque la vida se puede acabar en un instante. Si tú escuchas esta palabra, atiende al llamado. Dios está llamando, te tiene un propósito en tu vida. Porque si no estás a los pies de Dios, te encuentras ciego espiritualmente, te encuentras ciego físicamente, porque estás viviendo los caminos equivocados. Estás caminando en un camino que para ti puede ser un camino que parece bien, porque como dice la palabra, hay camino que al hombre le parece justo y recto, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque vamos caminando ciegamente, y eso es lo que Dios está queriendo tratar hoy en tu vida, hermano, amigo. Eso es lo que Dios quiere tratar en tu vida, la ceguera espiritual, la ceguera en las iglesias, porque ahora las iglesias están ciegas espiritualmente, y las iglesias en Cristo Jesús somos los encargados de llevar a esta palabra, de tener los ojos bien abiertos para poder ser luz y guiar a los demás. Pero si la iglesia está ciega, está guiando a las almas que están ciegas. Dígame, ¿para dónde vamos, hermanos? Un ciego no puede llegar a otros, puede guiar a otro ciego, porque si un ciego guía a otro ciego, los dos se van a caer. Si hay un obstáculo, hay un hoyo en el camino, los dos van a caer en el hoyo, porque están ciegos. ¿Y cómo es que estamos ciegos? Por la falta del Espíritu Santo en la iglesia, por la falta de oración, la falta de ayuno. Por eso la iglesia se encuentra ciega y no puede guiar a las ovejas, porque si es una iglesia ciega, ¿qué le hace falta? El Espíritu Santo de Dios está ciega. Dice el 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir:
Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y él escuchando, él estaba poniendo atención que Jesús estaba pasando por ahí. Amigo, hermano en Cristo, tú que estás escuchando esta palabra, pon atención, abre tu oído, abre tu mente, abre tu corazón a esta palabra. Así como dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Él puso su oído a la palabra de Dios. Él escuchó que venía Jesús y que iba pasando por ahí. Pero lo que me llama más la atención, fíjense cómo dice, que era Jesús Nazareno. Porque en el Antiguo Testamento hubieron profecías que dijeron que de la descendencia de David iba a salir el Salvador, el Mesías, que iba a ser Nazareno, de la descendencia de David, del linaje de David, que venía de Abraham, de Jacob, para que se cumpliese la profecía. Entonces dice, oyendo que era Jesús Nazareno, él ya sabía quién iba a pedirle ayuda. Él ya sabía quién clamar. Porque él sabía que no era casualidad ni coincidencia. Sabía que el que estaba pasando ahí lo podía todo. Que el que estaba pasando enfrente de él era el Todopoderoso, el Mesías, que venía a salvar al mundo y la humanidad entera. Y entonces comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hermano, tú que escuchas esta palabra, comienza a clamar y decir, Jesús, ten misericordia de mí. Ten misericordia. Y abre mis ojos, abre mi corazón, libértame de todo pecado, de toda opresión, de todo lo que no te agrada, libértame. Ten misericordia de mí. Así comenzó a exclamar el ciego Bartimeo. Así tú, amigo hermano, que escuchas esta palabra, comienza a clamar y di, Jesús, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Porque Él tiene todo el poder. Porque Él es el único y verdadero Dios. Él puede abrir tus ojos, puede salvar tu alma. Y Él te dice en esta hora, yo te amo, hijo. Pero las iglesias, casi la mayoría de las iglesias del mundo entero están vacías. Están ciegas espiritualmente porque hace falta la presencia del Espíritu Santo. Se encuentran vacías porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Porque hace falta algo muy, pero muy, lo más importante. El Espíritu Santo de Dios es el que nos va a guiar. Porque dijo el Señor Jesucristo, yo me voy. Pero me voy y vendrá el Consolador, el que lo va a guiar, el va a dar testimonio. Vamos a leer Mateo 2:23, donde hace referencia a que Jesús era nazareno. Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese la profecía, lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Cuando él habitó en Nazareno, de ahí le comenzaron a llamar Nazareno, Nazareno, para que se cumpliera la profecía. Habitó en la ciudad Nazareno y había sido profetizado en el Antiguo Testamento que iba a ser Nazareno, descendiente del linaje de David, de Abraham, de Jacob, porque dijo, por ti van a ser bendecidas todas las naciones del mundo entero. De la descendencia de Abraham vino el linaje de David y vino el Señor Jesús, nuestro Mesías.
Por eso cuando el ciego Bartimeo exclamaba: Hijo de David, ten misericordia de mí, porque él sabía, así como tú has escuchado, que Jesús es el único que puede, el que sana, el que salva. Ahora te está llamando, está pasando en tu camino y te dice: aquí estoy. Yo tengo el poder para libertarte, para sanarte, para romper cadenas en tu vida, para hacer un milagro en tu corazón. Así le viene diciendo a la iglesia: iglesia amada del Señor, vuelve a los caminos, vuelve a la oración, vuelve a la senda antigua, vuelve al primer amor, para que tengan los ojos abiertos y puedan guiar las ovejas y no sean ciegos guiando a ciegos. Y luego dice, nos vamos a ir brevemente a Isaías 9, 6, 7. Es que Dios es tan pero tan perfecto que habla a todo momento y Él habla por profecías. Aparte de su Biblia, en profecías. Antes y hoy siempre van a haber profecías. Y dice el profeta Isaías en el capítulo 9, versículos 6 y 7: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Esa fue palabra revelada de Dios. Y el principado sobre su hombro. Porque era el Hijo del Dios viviente, el Todopoderoso. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David. Oigan bien, sobre el trono de David, porque venía del linaje de David. Vuelve y lo repite aquí: del linaje de David. Y sobre su reino, disponiéndolo y conformándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios mandó a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario por amor a la humanidad entera, para romper toda cadena, toda atadura, para libertar las almas de la garra del diablo, para que ya no tuviéramos que hacer un sacrificio de un cordero. Él fue el cordero que murió en la cruz por perdonarnos, por perdonarte a ti que te encuentras atado en cadenas. Él tiene todo el poder para libertarte. Para Él no hay nada imposible. Él tiene toda la autoridad. Ante su nombre se pueden atar toda cadena del diablo, se puede romper, se atan todos los demonios, porque Él tiene todo el poder. Él venció a la muerte en esa cruz para libertarte a ti, para libertarme a mí. Él te está llamando en esta hora, está pasando en tu casa, está pasando en tu vida. Tú que te encuentras en un callejón sin salida donde no encuentras solución, te dice en esta hora: aquí estoy pasando, solo clama a mí, no calles, clama. Y yo puedo abrir tus ojos, libertarte y traerte de nuevo al camino, salvarte de la muerte eterna. Para eso vino el Señor Jesús, para libertarnos. Amigo, hermano, Dios está pasando. No desaproveches esta oportunidad, porque mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es tiempo. Hoy es tiempo. Tu vida, mi vida se nos puede acabar en un segundo. Y hasta ahí llegó la oportunidad que teníamos. Hasta ahí se acabó. Pero hoy está pasando, así como pasó donde se encontraba el ciego Bartimeo. Él no desaprovechó la oportunidad.
Él vio la oportunidad. Ahora te animo a ti. Aprovecha la oportunidad que Él está pasando. Y tú que estás escuchando, lo estás viendo, Él te está llamando. No desaproveches esa oportunidad de rendir tus pies, tu vida a los pies de Cristo Jesús. Él te quiere salvar y traerse tu vida a la luz admirable y abrir tus ojos y puedas ver el camino a seguir sus pisadas, seguir su camino, porque para eso vino Él, a libertarnos. Para eso Él está aquí. Continuemos en el versículo 48 y dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando tú mires que el Señor pasa por tu vida, escuchas un predicador, escuchas esta palabra y comienzas a clamar a Dios, buscar a Dios, van a haber muchos que en tu vida te van a decir: calla, calla. Pero no te detengas, clama más, así como el ciego Bartimeo. Él no cayó, clamó más, porque sabía que el que estaba pasando por ahí era el que todo lo puede. Era el que tenía el poder para sanarlo, para libertar su alma. Así tú que estás comenzando, no calles, clama, clama, clama. Clama sin cesar. Y di: ten misericordia de mí. Algo muy importante que este hombre decía: ten misericordia de mí. Se humilló delante de Dios y le dijo: ten misericordia de mí, clamando una y otra vez. Aunque lo querían callar, aunque te quieran callar, no pares, sigue orando hasta que Dios te escuche. Él está ahí, te está mirando, pero quiere verte que sigas clamando. Iglesia, despierta, vuelve a la senda antigua. Iglesia del Señor, vuelve a la oración, porque si la iglesia está ciega, está guiando a otro ciego. Porque para poder guiar hay que estar lleno del Espíritu Santo. Si el que dirige, si el que predica, si el que evangeliza no tiene el Espíritu Santo de Dios, está predicando a la carne. Porque está predicando conforme a la carne, porque no habita el Espíritu de Dios. Pero si el que predica tiene el Espíritu, él le va a predicar en el Espíritu, al Espíritu de las otras personas, de las otras almas. Porque no va a predicar de carne, va a predicar el Espíritu que hay en él. Es el que va a predicar a los demás. Porque no va a ser mi boca, sino el Espíritu Santo de Dios el que va a dar el testimonio. Y se lo puedo comprobar con la palabra. Para eso nos vamos a ir al Evangelio de San Juan 16, del 8 al 15. Vamos a ser un poco breves en esto. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, el diablo. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Dice el 13, San Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo,
Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Cuando tengamos el Espíritu Santo de Dios, Él va a ser el que va a hablar, el que va a tocar los corazones. Él va a ser el que le va a predicar al espíritu de las otras personas. No va a ser mi carne, no va a ser mi boca, sino el Espíritu Santo. Porque Él va a ser el que va a convencer. Entonces no vamos a predicar ciegamente, no vamos a estar ciegos. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios. Y cuando tenemos, va a predicar el Espíritu. Y ese va a ser el que va a tocar los corazones. Entonces vamos a ser guiados en la verdad, en la luz. Ahí no vamos a estar ciegos, ahí vamos a estar vivos espiritualmente. Pero mientras no lo tenemos, ¿y cómo vamos a obtener el Espíritu Santo? A través de la oración, oración, oración y oración y más oración. Porque Él va a dar testimonio, va a dar frutos del Espíritu Santo, que en otra predicación lo vamos a hablar. Él me glorificará, porque tomará de lo mío. El Espíritu Santo, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, Él nos va a guiar para que lo que salga de nuestra boca glorifique a Dios, para que lo que salga de nuestra boca sea lo que está en la palabra de Dios. No importa le agrade o no le agrade a las demás personas, pero va a hablar lo que es la palabra, porque es lo que glorifica a Dios. Porque tomará lo mío, porque Dios no es un Dios de mentira, un Dios de injusticia, no es un Dios de idolatría. Eso hace falta en las iglesias. El Espíritu Santo va a ser el que va a glorificar a Dios. Y cuando alguien tiene el Espíritu Santo de Dios, ese no está ciego. Ese va a guiar a los ciegos a la luz admirable, al camino de verdad, al camino que es hacia arriba. Pero si alguien no tiene el Espíritu Santo, los va a guiar hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y sabemos que hacia abajo solo se encuentra el infierno, la condenación eterna. Porque Él tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo de Dios va a tomar todo lo que es de Dios y nos lo hará saber para que nosotros lo hablemos. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo. Los dones del Espíritu, las revelaciones, la profecía, la sanidad, liberación. Todos los dones y los milagros de Dios, todo lo que viene de Dios, lo que está por venir. Porque muchos dirán, ya no existe la profecía, mentiras del diablo. Y en los postreros días dice la palabra de Dios, los jóvenes verán visiones, los niños tendrán sueños y los ancianos también. No dicen los días anteriores, en los postreros, los últimos días. Aún hay profecía. Es una gran mentira del diablo. Aún hay profecía de Dios. No solo la palabra de Dios, también hay profecía. Dice, hombres que Dios les va a hablar y les va a hablar así como lo hacía en aquellos tiempos con Moisés, así como lo hacía con Elías. Dios lo va a hacer en estos tiempos, les va a dar sueños así como a José. Así como hablaba con Moisés, le va a hablar, le va a dar profecía. Aún existe. Y eso va a ser a través del Espíritu Santo de Dios. Quiero compartir algo más. Dice San Juan 3:6, algo muy importante sobre la ceguera espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Más claro no puede estar.
Si alguien no está lleno del Espíritu Santo de Dios, es nacido de la carne. Y si es nacido de la carne, no va a predicar conforme a la carne, no va a hablar de la carne, va a hablar conforme a la carne, perdón. El que es nacido de la carne, el que no tiene el Espíritu Santo de Dios, va a hablar conforme a la carne. Lo que salga de esta boca, si yo no tengo el Espíritu Santo, va a salir la carne. Pero si yo tengo el Espíritu Santo, van a salir cosas del Espíritu Santo. Si yo soy nacido del Espíritu Santo, y lo que yo hablo va a ser del Espíritu Santo, cosas de Dios. Te puedo decir, Dios sana, Dios salva, Dios liberta. Dios es el único camino, la verdad y la vida. Y a través de Jesús es la única respuesta. Sin Él no podemos llegar al Padre. Yo te puedo decir, Dios es amor. Porque es lo del Espíritu, y el Espíritu te pone a amar a tu prójimo. El Espíritu Santo te enseña. Anhela desear que las almas se salven. Porque es lo que Dios desea. Y eso es lo que es nacido del Espíritu. Pero el que no ha nacido en el Espíritu, que aún está en la carne, va a hablar conforme a la carne. Si un hermano te hace mal, te va a decir, tú no te dejes, defiéndete. ¿Cómo me van a quitar esto si esto es mío? Tiene mi marca, se ponen a pelear. Eso es nacido del Espíritu, eso de la carne. Te va a decir, no te dejes. No te va a decir, déjalo, ya no lo ayudes. Solo te va a decir cosas de la carne. Eso es lo que es nacido de la carne. Pero lo que es nacido del Espíritu, te va a decir, Dios es amor. No te canses, sigue haciendo el bien, que a su tiempo segarás. No importa que te hagan el mal, tú haces el bien. El que es nacido del Espíritu te va a decir, muestra el amor de Dios. Que aun cuando ellos te hagan mal, tú haces el bien. Para que puedan ver que es el amor de Dios que habita en ti, porque tienes el Espíritu Santo de Dios morando en ti, y el Espíritu Santo no quiere mal. Entonces, si alguien que está dirigiendo las ovejas, un predicador, un evangelista, un misionero, si no anda el Espíritu Santo de Dios, por mucho que conozca de Biblia, de teología, va a predicar conforme a este cuerpo. Y este cuerpo va a predicar lo que perece, lo que va para abajo a la tierra. Pero si es nacido del Espíritu, va a predicar lo que va para arriba, para arriba, para arriba. Por esa gran razón, el que predica, si no está lleno del Espíritu Santo, está ciego y está guiando ciegamente. Porque en los posteriores días, así. Nos vamos a ir a 2 Timoteo 4:4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es una fábula? Historias. Me acuerdo cuando habían grandes sanidades, grandes milagros. ¿Qué es eso? No es como que digan, ayer hubo una sanidad, hoy hubo una sanidad. Pero si me acuerdo en aquellos tiempos, cuando las vigilias duraban toda la noche, me acuerdo en aquellos tiempos, cuando se oraba 3 horas, habían
células para orar 3 horas un día a la semana o más días a la semana para que Dios alcanzara las almas. No, esas son las fábulas. Necesitamos que Dios nos abra los ojos. Vámonos al Marcos 10, 48, 49. Y muchos reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Me gusta mucho porque dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. No te canses de clamar, sigue clamando, sigue clamando, sigue clamando. Sigue clamando. Sigue clamando, no pares de clamar. Como dice en Primera Tesalonicenses 5:17, ora sin cesar. Quiere decir orar en todo momento. Así, el ciego Bartimeo clamaba, clamaba y clamaba. Muchos dicen: estos evangélicos cómo gritan y cómo gritan. Miren este hombre cómo clamaba entre medio de la multitud para que Dios le oyera, para que el Señor Jesús que iba pasando por ahí le escuchara. Él clamaba y clamaba y clamaba hasta que Jesús le escuchó. Que no te dé vergüenza clamar en la iglesia: gloria a Dios, aleluya. Si cuando andabas en las fiestas del mundo, te ibas a los bailes, a los antros a gritar, ahí no te importaba. Aunque se te fuera la garganta, ahí gritabas sin miedo. Pero ahora en la iglesia tienes miedo. Cuando estás adorando al Dios viviente, al Dios vivo que todo lo puede, clama, clama. Y llegará el momento que Jesús se va a detener y te va a mandar a llamar. Cuando te mande a llamar, recuerda que ella te llamó porque tiene una respuesta a lo que has clamado. Pero no te canses de clamarle. No canses. Ora sin cesar. No dice orar solo una vez al día. No dice orar una vez al mes, una vez a la semana. No, ora sin cesar cuando tengas tiempo. En todo momento que tu mente se encuentre libre. En la mañana te levantaste y gracias Señor. Ayúdame, ayúdame, aquí estoy, aquí estoy. Tienes un rato, un break en tu trabajo. Gracias Señor, ayúdame, ayúdame, aquí estoy. Clamo a ti. Pasa al lonche, al almuerzo. Clama, Dios, aquí estoy. Vengo a ti. En todo momento, los grandes hombres que fueron usados por Dios fuertemente eran hombres de oración. Daniel oraba 3 veces al día. Moisés oraba mucho. Elías oraba mucho. El Señor Jesús mismo oraba mucho. Se apartaba solo a orar de madrugada. Oraba mucho, oraba sin cesar. No clames, no pares de clamar, no pares. No pares, sigue clamando. Dios está ahí escuchándote, solo quiere verte, que sigas clamando. Y Él se va a detener, te va a responder. Pero Él quiere verte persistiendo. Porque sabes que estás clamando al Dios verdadero. No fuiste a buscar un brujo, a una bruja.
a un curandero, no fuiste a buscar a nadie, lo fuiste a buscar a Dios. Te humillaste porque cuando le reconoces que Él es el único y verdadero Dios, te estás humillando. Cuando reconoces a Él y ninguna otra cosa más, y estás buscándole, te estás humillando, nos estamos humillando delante de Él. Pero quiere ver la perseverancia. Cuando se detiene y te llama, ahí te dicen, ten confianza, levántate, te llama. Sientes seguridad que cuando Dios te llama es porque te va a dar una respuesta. Pero porque Él ha visto tus lágrimas, tu clamor, tu lloro en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y dice en el versículo 50 de Marcos 10. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Hay que despojarnos de todo para llegar a Jesús. Hay que despojarnos de la soberbia, de la arrogancia, de la ira, del enojo, de la rebeldía, del rencor, del resentimiento, de todo lo que no le agrada. Hay que arrojarnos, levantarnos, ir a Jesús, ir a Él. Cuando Él nos llame, hay que ir, hay que dejar todo, ir por Él. Porque sabemos que el que nos llama es fiel y verdadero, todopoderoso, el que todo lo puede. El que para Él no hay nada difícil ni imposible, absolutamente nada. Para Él ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo... todo. Él tiene el poder de todo. Cuando Él te llama, Él te va a respaldar. Déjalo todo. Él tiene el poder para sanarte, para libertarte, para protegerte, para guiarte, para ser un nuevo hombre, una nueva mujer. Porque Él, cuando Él te llamó, te va a responder, te va a respaldar. Y dice en el versículo 51, respondiendo Jesús, ahora sí, cuando ya Él te llamó y estás delante de la presencia de Él, porque Él ya escuchó tu clamor, ahora ya Él te llamó, te dice, ahora tengo una respuesta para ti. Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? Jesús te dice, ¿qué quieres? Hijo mío, te he escuchado. Ahora vengo a ti, dime, ¿qué quieres que yo haga? Y le dijo el ciego, Maestro, con respeto, porque Dios se merece todo el respeto, porque Él es el soberano, el Dios omnipotente, el todopoderoso. Maestro, que recobre la vista. Humildemente se lo dijo. No dijo, sáname, que recobre la vista. Pero primero comenzó dándole gloria, diciéndole, Maestro, Maestro. Porque Él es el predicador de predicadores, el maestro por excelencia. No hay otro igual que Él. Maestro, que recobre la vista. Con humildad se lo dijo. Y todavía hay que ser humilde, hay que pedirle humildad a Dios. Y cuando Él mira todo eso, Jesús responde. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. En el 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Le dijo, tu fe. Él sabía que el que estaba clamando todo lo podía, él tenía la fe. Hay que pedirle fe a Dios, hay que clamarle con fe, porque Él es el que todo lo puede. El ciego tenía fe. Y por eso cuando Jesús le respondió, le dijo, vete, tu fe te ha salvado. No le dijo, eres sano, te ha salvado. Porque aquí el Señor nos estaba hablando de la ceguera espiritual. Porque cuando estamos ciegos espiritual, estamos apartados de Dios, estamos condenados.
Pero cuando venimos y Él nos dice, ve, tu fe te ha salvado, Él nos ha abierto los ojos, y cuando nos abre los ojos caminamos hacia arriba, hacia arriba. Y por eso le digo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. No solo la vista física, enseguida fueron abiertos los ojos espirituales. Enseguida Dios le abrió esos ojos del espíritu y entonces comenzó a caminar para arriba, para arriba. ¿Por qué? Porque Dios se los abrió. Y por eso le dijo, tu fe te ha salvado. Porque al abrir los ojos, Él comenzó a caminar para arriba, hacia el cielo, donde está la salvación eterna. Pero hay algo tan, pero tan hermoso con lo que termina esta parábola. El Señor le dijo, vete. Te dice a ti, me dice a mí, vete, tu fe te ha salvado. Pero miren la respuesta del ciego Bartimeo. Así deberíamos de actuar. Tu amigo, tu hermano, yo deberíamos de actuar así. Como hizo este ciego. No siendo hijos olvidadizos. Cuando recobró la vista física y espiritualmente, hizo algo tan, pero tan hermoso que debemos de ser los hijos de Dios. Y seguía a Jesús en el camino. Jesús le dijo, vete, pero él no se fue. Él, al ver que Dios le había abierto los ojos, decidió seguir a Jesús. Así debemos de hacer cuando veamos que Dios hace un milagro en nosotros. Cuando Dios nos responde, no debemos de olvidarnos quién fue el que nos sacó de donde nos encontrábamos, quién fue el que hizo el milagro, quién fue el que nos respondió. Debemos de seguirle. Es algo tan grandioso lo que ese hombre hizo. Cuando recobró su vista espiritual, su vista física, él no se fue. No, él decidió seguir a Jesús. Porque sabía que al que seguía era el Dios del Todopoderoso. Porque sabía que iba para arriba. Él iba a morir físicamente, pero su alma iba para arriba. Y si él lo seguía a él iba a seguir ese camino también para arriba a la salvación. Así debemos de hacer nosotros. Tu amigo, tu hermano, debe seguir esa salvación eterna, por la cual el Señor vino a morir en la cruz del Calvario para salvarnos y darnos vida y vida en abundancia. Volvamos a la senda antigua, porque Dios está llamando ahora a todos los que se encuentran ciegos espiritualmente a abrirle los ojos y recordarle que así como Él le abrió los ojos al ciego Bartimeo, no solo esos ojos físicos, también esos ojos espirituales. El ciego no abandonó a Jesús. Cuando recibió el milagro, él se recordó quién le había hecho el milagro y decidió seguirlo. Él no se olvidó quién había hecho el milagro. Aunque cuando Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, él decidió seguir a Jesús, porque él sabía quién seguía. Sabía que siguiendo a Jesús seguía la vida eterna. Pero hay muchos que nos olvidamos. O se olvidan de dónde lo sacó Dios. ¿Cuál fue el milagro que Él hizo en tu vida? Vuelve a los caminos del Señor antes de que sea demasiado tarde. No te aferres a nada en esta vida, porque todo es pasajero. Este cuerpo es perecedero, el dinero es perecedero, todo lo que tenemos es perecedero. Pero si seguimos a Jesús, vamos el camino de la salvación eterna. Este hombre dejó todo. Como dicen en el versículo 50.
Entonces, arrojando su capa, se levantó, dejó todo. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Él que era el único que tenía, porque era un mendigo, él no tenía nada. Lo único que tenía era su capa, pero él dejó todo por seguir a Jesús. Pero ¿cuántos? Tenemos dinero, tenemos cosas, pero no, las idolatramos. Y si el Señor nos dijera, dejen todo, pocos lo dejarían. Pero este hombre lo único que tenía lo dejó, lo arrojó y dijo, Él me está llamando, ahora voy. Y no le importó nada. Y recibió la sanidad, recibió el milagro físico y el milagro espiritual, sanidad. Sus ojos fueron abiertos y cuando él vio, no vio a un hombre, vio a una divinidad, un Dios todopoderoso, más allá de la humanidad. Y por eso cuando él dijo, vete, tu fe te ha salvado, él no se fue, él decidió seguirlo. Necesitamos que Dios nos abra los ojos, así como se los abrió el ciego Bartimeo. Y eso es lo que hace falta en las iglesias de hoy en día, principalmente a los dirigentes, a los líderes, a los pastores, a los profetas, a los evangelistas, a todos. Por la falta del Espíritu Santo se encuentran ciegos. Y cuando no hay Espíritu Santo, no hay dirección. Y la única forma de obtenerlo es orar, orar, orar sin cesar, ayunar, vigilar. Oración, ayuno, vigilar y leer la palabra, porque el Espíritu Santo, a través de la oración, nos va el entendimiento para la palabra. Porque ¿de qué sirve que seas un doctorado en la palabra, en teología? Si cuando prediques vas a predicar del conocimiento físico, voy a predicar del conocimiento que hay sobre esta tierra. Pero ese no va a salvar las almas, ese no va a tocar los corazones. Porque la predicación va a ser de conocimiento, no va a ser predicación de Espíritu Santo. Y es donde se encuentra la ceguera. Pero el que está lleno del Espíritu Santo no va a hablar de la carne, porque lo que va a salir va a ser lo que viene de Dios. Porque dice, lo que yo le doy, el Espíritu lo va a hablar. Cosas que son agradables a Dios. Va a hablar el Espíritu, y el Espíritu es el que va a hablar al Espíritu de las otras almas. Y es donde van a ser tocados los corazones, van a ser guiados. Y es donde el Espíritu les va a poner la necesidad a los corazones de apartarse del pecado, de apartarse de lo malo. Donde el Espíritu les va a decir, deja la idolatría, porque en estos días existe mayor que antes. Antes eran los ídolos, las estatuas, hoy no. Hoy idolatramos el dinero, los terrenos, el trabajo, la esposa, los hijos, el carro, cualquier cosa, las redes sociales, todo. Porque el diablo es demasiado astuto que dijo, ahora ya no nos puede engañar con la idolatría de imágenes, ahora le voy a meter otra forma de idolatría. Pero para eso necesitamos el Espíritu Santo, para que todo eso quede a un lado, para que seamos guiados por el Espíritu Santo y podamos ver con los ojos del Espíritu y no con los ojos de la carne. Dios es bueno. Nos hace falta volver atrás a la oración, a la oración y la oración. Mientras hay esperanza, mientras hay oportunidad, mientras hay vida, hay aún oportunidad de buscar a Dios. Porque el momento que perdemos la vida, hasta ahí llegó la oportunidad. No pierdan el tiempo, no perdamos el tiempo en lo que perece. Si todo se queda aquí, el cuerpo se queda aquí, pero tenemos un alma que salvar. Y esa alma o se va para arriba o se va para abajo. No perdamos el tiempo en cosas perecederas. Busquemos a Dios como el oro y como la plata, para que nadie nos engañe. Hay que orar, 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 orar y orar y orar y orar más.
Los grandes siervos de Dios oraban 3, 4, 5, 6, 7 veces al día. 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Para encontrar el Espíritu Santo de Dios. Hace falta mucho de eso en las iglesias hoy en día. Por eso las iglesias solo buscan palabra, palabra. Es bonito conocer la palabra, pero el que nos va a decir la verdad, nos va a revelar, es el Espíritu Santo. Yo le puedo decir que puede venir un hombre que a puras penas sabe leer la Biblia, pero si es un hombre que se somete a Dios en horas y en horas y en horas de oración y ayuno, le puedo decir que ese hombre, con unas pocas palabras que él va a sacar de su boca, va a penetrar hasta los corazones más duros, porque ese hombre va a llevar el Espíritu Santo, el fuego de Dios. Ese. Y sin tantas letras, sin tanto estudio, que a la larga entorpece. Como los 12 apóstoles, ellos no eran grandes estudiantes. Pedro, quien era un pescador, no era un doctorado en la ley, no era un doctorado en la palabra, no, era un pescador. Y cuando pasaba la sombra de Pedro, se sanaban los enfermos. Y dice la alabanza, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Él no lo obtuvo porque andaba leyendo la Biblia, estudiando, conociendo. No, porque él se sometía en oración y ayuno. Hombres sencillos, humildes, pero que su mayor objetivo era la oración y la oración. Y a través de eso tenían el Espíritu Santo que los guiaba. Y así caminaban con los ojos abiertos, porque caminaban con los ojos espirituales. Eso hace falta en las iglesias. Oración, más y más y más. Créame que si una iglesia se levanta en oración, esa iglesia va a haber poder de Dios. Va a haber milagro tras milagro tras milagro. Y ahí el diablo va a salir huyendo porque no va a haber espacio alguno. Cuando una iglesia lo busca así a Dios. Y le aseguro que desde el más pequeño hasta el más grande, todos van a ser llenos del Espíritu Santo cuando hagan eso. Ahí no va a haber necesidad de ir a un doctor, ahí no va a haber necesidad de buscar un trabajo, ahí no va a haber necesidad de nada, porque ahí el Espíritu Santo se va a manifestar en todo. El Espíritu Santo va a guiar a los niños, a los adultos, a los ancianos, a todos. Y van a ser usados de gran manera, porque van a caminar con los ojos abiertos, los ojos espirituales. Así es que la recomendación, le invito a todos que nos unamos, que oremos más, que busquemos más a Dios en oración, para que el Espíritu Santo nos guíe y nos quite todo lo que nos sirve. Porque entre nosotros hay muchas cosas que nos sirven. Soberbia, arrogancia, idolatría. Ay, puedo decir, no, pero es que yo doy todo. No. Si le digo, deje todo por el Señor, venda todo lo que tiene, no lo hace. Es algo simbólico. Pero quiere decir que usted no dispone el corazón porque aún tiene algo que lo ata. Por eso las iglesias donde el que no está lleno del Espíritu Santo, no van a haber frutos del Espíritu. Por mucho que el que vaya o los miembros que estén ahí, que digan, no, si yo hago todo lo que dice en la Biblia. Yo oro, yo canto, yo hago buenas obras, yo diezmo, yo soy buena persona. Pero si le falta el Espíritu Santo de Dios, le hace falta todo. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Es el que nos va a guiar. Nos va a enseñar a desprendernos de todo y a dar todo por Dios. Porque el Espíritu Santo nos enseña a amar a nuestro prójimo. Él es el único que nos va a enseñar. Y nos va a hacer sentir dolor cuando ve que las almas se pierden.
falta de una iglesia con los ojos abiertos, por falta de predicar la verdad, porque ahora solo predican mentira. Es doloroso ver cómo predican solo palabras de prosperidad, palabras de mentira. Y eso es lo que quiere escuchar la gente. Porque saben que ahí va a haber el dinero. Pero eso, perecedero. Se han levantado tantos que predican la palabra de su conveniencia. Les puedo dar un poquito adelanto de lo que va a ser las próximas predicaciones, que son un tema muy largo, sobre el adulterio. Es un tema muy demasiado largo, que se va a dividir probablemente en 2 o 3 predicaciones, tanto en el matrimonio físico como en la iglesia. Esas van a ser las próximas predicaciones, porque es un tema muy demasiado largo. No se va a alcanzar a cubrir en una sola predicación, porque incluye lo que es el adulterio dentro del matrimonio y el adulterio dentro de la iglesia. Que Dios me los bendiga en esta noche, que la paz de Dios me los acompañe, que el Espíritu Santo me los guíe, les abra los ojos y les invita a orar más y más. Ahí está la clave de una vida exitosa en Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga y pasen feliz.